La primera perspectiva es la situación del evangelismo en el contexto nacional. Y esto es bien saludable, hacer un parangón con contextos en el tiempo, en el espacio. ¿Y qué está pasando en el mundo? Por eso nuestros dos oradores de esta mañana traen ese mensaje. Y ahora sí doy paso al primero de ellos. Yo tengo especial agrado de presentar al doctor Federico Meléndez, nuestro decano de la Facultad de Teología, pastor, docente, graduado en universidades, particularmente, y haber obtenido el máster en divinidades por el Seminario Fuller, que es una institución fanal de la cultura eclesiástica, y un doctorado en teología por el Seminario Teológico Nazareno. Esas credenciales se enriquecen con la labor que él ha hecho aquí en la universidad de propiciar un acercamiento y fomentar programas formativos para el liderazgo evangélico. Doctor Federico, venga, por favor, cuéntenos las líneas generales de su conferencia para captar la perspectiva del Evangelio en el contexto de nuestro país. Como aquí también acostumbramos, cuando estamos contentos, felicitar. ¿Qué tal si le damos un aplauso al doctor? Me uno a la alegría que decía el doctor San José de esta primera apertura presencial y la alegría especial también para nuestra facultad de poder participar en este evento tan significativo sobre la historia de lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo de estos años. Fundamentalmente lo que quiero compartir con ustedes es la realidad de lo que ha ocurrido a lo largo de estos años en un esbozo muy general. Y lo primero que comparto es ese contexto del evangelismo nacional con unos datos estadísticos muy generales. Primero de este periódico virtual, la revista virtual Soy 502, que habla de que Guatemala es el país con más evangélicos en Latinoamérica. La Alianza Evangélica, esto es en el 2016, calcula que más de 40.000 templos evangélicos en Guatemala, 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica del país. Eso les da a ustedes una idea de cómo está esta situación general. 2015, el año anterior, muchos de nosotros recuerdan que vimos esta gráfica, y esa gráfica habla precisamente que según la medición efectuada en abril último, el 45% de guatemaltecos afirma que profesa la religión católica, el 42% dice ser evangélico, un 2% indica pertenecer a otras denominaciones y un 11% no profesa ninguna religión. Saque usted los datos de esto, estas generalidades, y ese cuadro estadístico habla muy bien de ambas instituciones religiosas que representan la cultura guatemalteca. Y lo que primero decía esa primera diapositiva es que a nivel latinoamericano ocupamos un lugar trascendental y de mucha importancia como la presencia de mayor iglesia evangélica en Guatemala. Pero esto me lleva precisamente a destacar un poco brevemente la historia, porque la historia arranca desde la conquista, ¿verdad?, y la colonia. Y yo quiero subrayar precisamente esa figura destacada que todos conocemos en la historia del desarrollo del catolicismo y el desarrollo de toda la fe en nuestro continente y particularmente en Guatemala. Y obviamente destacar la figura importante de este hombre a la luz de lo que dice este primer enunciado, que Guatemala es una realidad plurinacional. Eso lo dicen los antropólogos, los sociólogos y todo lo demás, de que somos una realidad plurinacional lingüística desde la conquista.
que nació precisamente a la religión cristiana institucional española entre la espada y la cruz. Nada novedoso. Sabemos que eso es parte de la historia, de cómo se evangelizó a los pueblos, o si se le puede llamar evangelización a eso, porque fue una imposición cultural ibérica desde el siglo XV en adelante. Realmente las primeras formas de ver el verdadero aspecto evangelístico de la presencia cristiana del Evangelio del Reino de Dios está enfocada en este personaje. Cómo vida cristiana en los esfuerzos evangelísticos de Fray Bartolomé de las Casas. Todos recordamos la vida de este hombre. Había toda una controversia en las universidades españolas acerca de que si los indígenas eran o no humanos. Eran cosas increíbles que se debatían. Y él defendía ese punto de vista de que sí eran seres humanos y que conjugó la compasión, porque lo movía eso, la compasión y el evangelismo entre la población indígena conquistada. Y todos sabemos que Alta Verapaz, el lugar de la verdadera paz, se fundó precisamente en recuerdo de la historia de ese personaje. El Evangelio en Guatemala siguió su curso. Pasaron varios siglos y lo que tenemos que a finales del siglo XIX, cuando institucionalmente apareció todo el movimiento protestante norteamericano, a finales del siglo XIX, una nueva versión de la fe cristiana, si se le puede llamar una nueva versión, un nuevo enfoque de la fe, esta vez desde el imperio naciente de los Estados Unidos, llegó con la apertura política y cultural de José Rufino Barrios. Todos sabemos el contexto de que Guatemala venía desde la colonia, con toda la evidencia de la transculturalidad española, con toda la cultura propia de la religión católica. Y obviamente hubo disputas, guerras intestinas en Europa y todo más por el poder. Y sabemos que en el siglo XIX la primera potencia mundial era los Estados Unidos, o nació con esa potencia y luego prosiguió en el siglo XX. Llegó la apertura política y cultural de José Rufino Barrios, que sabemos que aprovechó toda esa coyuntura, y sabemos bien esta historia de lo que nos recuerda los textos. La fe católica tradicional del Parque Centenario se trasladó estratégicamente, porque fue algo estratégico, político, cultural y social también, de parte de José Rufino Barrios, junto al Palacio Nacional, había nacido precisamente la iglesia presbiteriana. Entonces hay que tomar eso en cuenta para verlo. Obviamente sí había un enfoque evangelístico, pero también un enfoque político, cultural y social, como lo analizan algunos sociólogos religiosos, antropólogos de la religión. Esto me lleva también a hablar precisamente de que tenemos que reconocer la trascendental importancia de cómo el Evangelio fue llevado y transferido desde la cultura de Norteamérica y Europa, inclusive con los primeros luteranos y todo lo demás que viajaron por Latinoamérica. Me recuerda este texto del apóstol Pablo, que dice que el Evangelio lo describe Pablo como tesoro en vasos vacíos de barro. Para mí esa es una expresión maravillosa de lo que Pablo habla, de que los seres humanos, ustedes y yo, somos eso, vasijas de barro. Y las vasijas, usted sabe que son frágiles, se quiebran. Y las vasijas obviamente solo guardan un contenido, pero acá esas vasijas de barro con la moldura y lo que representa una vasija, la fragilidad, es el instrumento que Dios ha usado a lo largo de los siglos para dar a conocer su palabra. Y eso para mí es maravilloso. Dios no usó ángeles, usó seres humanos imperfectos como nosotros. Y esto es grande de recordar. Y esas vasijas las tenemos que recordar, las vasijas originales. ¿Quiénes los primeros misioneros que dieron su vida y trabajaron en Latinoamérica y en Guatemala, dejaron su vida acá? Fueron, entre otros misioneros, nuestros hermanos norteamericanos. Edward Highmaker, presbiteriano, 1887. Richard Anderson, para los nazarenos, 1910. Cameron Thompson, de la Central American Mission, 1920.
Y obviamente todo después, algunas décadas posteriores, la década de los 30, inclusive un poquito antes, que nuestros hermanos pentecostales se establecieron, por los años 30 se establecieron en Guatemala a través de los primeros misioneros que dejaron su vida en Guatemala. Tenemos que reconocer las vasijas de barro que Dios ha usado para extender su evangelio en nuestro país. Fuente original de esto es Virginia Garrett Burnett, de lo cual yo me apoyé porque ella escribió una obra muy significativa desde un punto de vista antropológico, social, para determinar este aspecto que les estoy mencionando acá. Los misioneros de la Central American Mission y presbiterianos, antagónicos, en el sentido cristiano, ¿verdad? No de pelea, pero sí antagónicos, discutían si colegios y hospitales eran necesarios o no sobre el evangelismo, las controversias que se armaron en las primeras formas cuando se fundó la iglesia. El CAM fundó el Instituto Lingüístico de Verano y los presbiterianos, la gran historia del Hospital Americano, allá por los años 1910. No nos sabemos, no nos quedamos atrás, representaron mi propia iglesia, establecen el Instituto Bíblico Quechí. Imagínense ustedes las primeras instituciones educativas, los centros de presencia educativa y de medicina, ya estaban metidos en la mente de estos misioneros pioneros. Para 1920, pero esta es la otra parte triste de la vasija de barro, para 1920 estas organizaciones establecieron el pacto recíproco por el que Guatemala se repartiera para efectos evangelísticos para evitar competencias y luchas inapropiadas entre evangélicos. Interesante eso. Ya las mismas organizaciones veían viendo qué se pasa, vamos a ocupar y no vamos a ver qué feo eso, ¿verdad? Bueno, pero ahí está, era parte de la historia de lo que nosotros tenemos y que ahora pues recobramos esa herencia. Continuando con eso, me traslado a esto, las vasijas de barro nacional. Y para mí es tan especial recordar a este personaje nuestro y dentro de todos los grandes personajes de nuestra historia nacional. ¿Quién no va a recordar a don Chema Muñoz, su vida, su trayectoria? A don Emilio Antonio Núñez, docente, escritor, académico. Virgilio Zapata. ¿Cómo no recordar a esos personajes que dieron su vida por el evangelio? Vasos de barro, frágiles, como usted vio. Y sobre todo los profesionales de segunda generación que fueron presididos precisamente por don Alberto Santizo, pastor. Qué obra tan especial la que él escribió del Yunque, a recordar su vida cuando uno lee su obra. Fue pastor, misionero, educador. Fundaron esta Universidad de Orientación Evangélica, la UMG, y la primera Facultad de Teología del continente, 1966. ¿Cuántos años Dios nos ha permitido? El doctor Santizo, yo le llamo vasija de Tepán, porque ahí nació él, yo su vida ahí nació. Vasija de Tepán fue parte y parcela de la historia moderna de la iglesia del país. Esto me lleva a un breve diagnóstico. Breve nada más porque no podemos entrar un poco más en detalle, no es la intención. Y aquí estoy citando a Henry Curl, un holandés especializado en temas de sociología religiosa, que habla que la iglesia moderna pentecostal, a la luz de la globalización postmoderna de los años 70 y 80, experimentó nuevos cambios, como todas las grandes fases del desarrollo de instituciones en el país. Nuevos cambios con el surgimiento del movimiento neopentecostal de los años 70-80. ¿Cómo no vamos a recordar otra vez la historia? El movimiento guatemalteco era parte de las nuevas estrategias de desarrollo de los Estados Unidos de América. Surgió la Iglesia Verbo, 1976, recuerden ustedes. La fraternidad cristiana, tan significativa. La Iglesia El Shaddai, Lluvias de Gracia, 84, todas con su propia identidad, y otras iglesias, por tiempo no menciono, pero que tuvieron su historia, tienen su historia, su trascendencia y toda la presencia de lo
que han hecho en nuestro país, como el esfuerzo evangelístico y la visión que Dios dejó en sus corazones. Esta breve historia moderna y posmoderna de finales del siglo, precisamente finales del siglo XX y siglo XXI, que es el que ahora nos preocupa, ¿verdad? ¿Cuál es la presencia? ¿Cómo verla? ¿Cómo determinarla? Continuamos con esto. Lamentablemente tenemos que considerar esta otra faceta. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque obviamente dentro de lo que hacen los estudiosos de ver derivado de las nuevas tendencias, lamentablemente cuando nosotros vemos las nuevas tendencias globales, culturales posmodernas, muchos sociólogos de la religión destacan el concepto de mercado religioso. En muchos sentidos, lo que hicieron los sociólogos de la religión clásica, por ejemplo, Durkheim, Weber y todos estos grandes genios que estudiaron el fenómeno religioso, lo enfocaron desde un enfoque un tanto diferente, pero estos otros contemporáneos, Stark y Fink, hablan precisamente del mercado religioso en contraposición a la tesis clase del secularismo. Y solo por dar una generalidad, esa es una tesis. La teoría destaca que las iglesias, y esto tenemos que reconocerlo, las iglesias compiten entre ellas y los feligreses escogen su iglesia en base a preferencias en el nuevo mercado religioso. Suena un poco chocante ver esto, pero es la verdad, es decir, lo que será hoy. El pluralismo de ofertas y demandas. Mire de dónde viene todo ese lenguaje, de toda la cuestión de los diagnósticos que se hacen hoy, precisamente derivado del fenómeno postmoderno. El pluralismo de ofertas y la libertad religiosa hacen posible esta competencia religiosa. Esa es parte de la nueva situación en la que vivimos hoy. Y verlo desde ese punto de vista académico me interesa también, es decir, cuáles son las motivaciones de estos estudiosos y todo lo demás, pero obviamente no todo es así, pues no, yo no diría eso, pero esa es una generalidad que se desprende de todos estos que han estudiado esto. Fue esto. Aquí me llevo a este aspecto. Todos sabemos que en el contexto de Europa y de Estados Unidos, las grandes organizaciones fundaron sus propias universidades. Todos sabemos brevemente la historia de las diferentes organizaciones, especialmente en Norteamérica, ¿verdad? Los presbiterianos, bautistas que tienen sus propias universidades a lo largo de todo el país. Cuando yo pienso en la visión de lo que desarrollaron nuestros fundadores de esta universidad, pienso precisamente en cómo nació esta universidad. Y la facultad, especialmente la facultad de teología, se va a regir precisamente por la misión de sus fundadores, de su decálogo y de la declaración de fe de la UNED. Y va a responder a la iglesia con un programa de nivelación y profesionalización. Y aquí yo doy gracias a Dios porque la universidad ha tenido esa visión de poder. Yo le comentaba al doctor, creo que precisamente parte de la intención de la visión de la fe de las universidades, cómo no es que vamos a competir con seminarios, instituciones religiosas, sino cómo coadyuvar con ellos en la misión que Dios les ha dado. Y en ese sentido la facultad ha sido pionera en esto. Trabajar mano a mano con las organizaciones cristianas, religiosas, seminarios, institutos teológicos, para fortalecer las instituciones en base a su identidad bíblica y cristológica como elemento evangelizador y unificador. Si algo yo tengo que agradecer es precisamente esa base cristiana de la fe que la facultad recoge. Hoy está transformada, obviamente sabemos cómo, lo decía el vicerrector, en educación virtual centrada en el aprendizaje. Vemos las dificultades que muchos de nuestros estudiantes tienen para viajar, especialmente los pastores de escasos recursos para venir a la capital y todo lo demás. Entonces yo creo que la educación en línea ha sido para muchos una bendición, aunque obviamente tenemos esa forma, es coyuntural, de poder tener a nuestros estudiantes también aquí en el campus central. Esta autoridad bíblica es la palabra infalible de Dios, que todos sabemos,
en materia de fe, y es cristológica por cuanto Jesús es la palabra viva de Dios que redimió y resucitó por toda su creación. Y aquí creo que debemos recordar el papel precisamente de la teología como reflexión bíblica de la fe y de lo que hacemos. Que el Señor Jesús murió por todo, por rehacer su nueva creación, y lo que Él busca, restituir lo que originalmente fue perdido. Creo que esta forma de verlo y de enfocarlo me lleva precisamente a esto. Y estoy terminando con esta generalidad acerca del papel de la educación, porque la educación ha jugado un papel vital en el desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos. Los europeos, los norteamericanos fueron pioneros en establecer universidades. Y Guatemala fue uno de los países que Dios bendijo en fundar precisamente esta universidad. Lo que tenemos aquí es universidad, y me apoyo en la parte ética, porque la ética es parte fundamental del quehacer educativo de las universidades. Y en este caso particular la Iglesia. ¿Qué lugar ocupa la Iglesia dentro del contexto de la educación superior? Y obviamente también la evangelización teológica. Porque ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué venimos a una facultad? ¿Para qué vamos a un seminario? Para una visión de servicio. Porque tenemos esa visión de que el mundo perece y que necesitamos de una manera u otra establecer puentes entre la educación, la Iglesia y todo lo demás para recuperar a la humanidad y a toda la creación que ha sido precisamente distorsionada por las actitudes humanas. La misión es reflexión ética y académica de la fe en todos sus programas de pregrado y posgrado, y tenemos un posgrado precisamente en Sociología Religiosa Doctoral para el diálogo científico con las ciencias sociales. Ética y economía, algo que Dios me inspiró para escribir esa obra. Y el diálogo ciencia y fe en su aporte contextual y ético, porque aquí yo me detengo. Tenemos que reconocer que el avance tecnológico de la humanidad ha generado precisamente ese concepto que se llama civilización tecnocientífica, que hoy ha hecho grandes aportes, pero al mismo tiempo muchos estragos a nivel global. Con las ciencias naturales, dentro del espectro de las ciencias naturales, al servicio de la misión evangelística universitaria. A mí me ha inspirado mucho lo que han hecho otras organizaciones en el mundo de cómo evangelizar a la comunidad universitaria. Y aquí va esta otra obra que Dios me permitió realizar: Ciencia y Ética en la Creación de Dios, diálogo universitario entre la ciencia y la fe. Estamos siendo pioneros en ese sentido de cómo presentar este afán de desarrollar una visión cristiana de la realidad, no a través de la ciencia, porque la ciencia tiene sus propios enfoques, pero cómo dialogar con la ciencia, que ese es el objetivo de lo que deseamos. Ciencia y fe con énfasis precisamente en esto, porque nuestra preocupación va, digo, ¿qué nos interesa como teólogos, como teología? Es la creación de Dios. Cómo Dios ve su creación, todos los estragos que hemos hecho como humanidad, todos los destrozos, y cómo recobrar esa nueva visión. Ciencia y énfasis en eso, más allá de la visión antropocéntrica, sino recobrar esa visión para la redención y el rescate de la creación en nuestro siglo de muerte. Yo creo que este énfasis especial de recordar que vivimos en un siglo de muerte, un siglo de muerte en todo el sentido del término, como nosotros, es lo que mueve a la Iglesia, es lo que nos mueve a nosotros, de ver con ojos de compasión cómo la humanidad y cómo la misma creación está siendo afectada por todos los actos que la humanidad ha cometido. Necesitamos recobrar esa visión, y este aspecto es precisamente parte del afán evangelístico, y de que somos, creo, hoy por hoy, vasijas de barro en las manos de Dios. Nunca hay que olvidar eso, de que no somos los instrumentos perfectos. Las organizaciones humanas son imperfectas, pero son los pasos que Dios ha usado a lo largo de los siglos. Y tenemos que dar crédito a los que han dejado su vida, y a los que dejaron su vida a lo largo de esto. Y como ya se ha dicho, el efecto trascendental que tuvo la reforma
en la obra de Lutero, de Calvino, de Juan Cueste, de todos los hombres que dejaron su vida, y de todos nosotros que de una u otra manera hacemos nuestra pequeña contribución para el desarrollo de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Que la honra y la gloria sean para Dios, y que lo que hacemos precisamente dentro del campo de lo que cada uno de nosotros hace sea precisamente para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dejado, que es precisamente la evangelización del mundo a través de la presencia del reino aquí en la tierra. Dios les bendiga y qué privilegio poder estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias.